quería simplemente hacer algunas consideraciones que me parecen también personales interesantes al respecto. Lo primero, que el otro día en una última reunión que tuvimos del Plan de Educación Patrimonial la semana pasada, ¿no, Pablo? La subdirectora del Instituto de Patrimonio Cultural de España nos recordaba que en realidad los dos planes seguramente más contemporáneos de toda esa relación que nos has mostrado antes, Pablo, pues seguramente están afectados aquí, ¿no? Por una parte sería el Plan de Patrimonio Industrial, que es, iba a decir, nuestro patrimonio. Yo en mi escuela como profesor he recordado a mis alumnos siempre que no somos góticos ni somos románicos, somos fundamentalmente ciudadanos industriales, en nuestro patrimonio como objeto, y por otra parte el sujeto de la formación en educación, que es quizá la mecánica para manejar estratégicamente, adecuadamente todo este patrimonio, no solamente el industrial, pero sobre todo el industrial, ¿no? Sobre arquitectura y urbanismo. Yo soy evidentemente profesor de arquitectura, he sido profesor, yo soy emérito hace unos años en proyectos, y siempre he recordado a mis alumnos que cuando la primera escuela, no solamente de España, sino estaba pensando hace un momento que del mundo hispánico en realidad, que fue la Escuela de Madrid, la Arquitectura de Madrid, una segregación de la sección de arquitectura de la Academia de San Carlos de Bellas Artes, de la Academia del 18. Lo primero que se hace, por cierto, hay que recordarlo, en un marco de gobiernos liberales, es una relación liberal que tiene que ver con esta condición activista y progresista que tiene siempre la educación en patrimonio. Cuando esa escuela se funda, lo primero que hacen en 1847, lo primero que hacen sus profesores y sus alumnos, una escuela solamente muy reducida y muy aristocrática, es intervenir, trabajar sobre el patrimonio cultural, hacer una especie de acta de ese patrimonio de la historia que la Revolución Francesa ya había de alguna manera detectado como una pérdida, en cierto modo, una transformación desde un uso aristocrático a un uso, digamos, de instrucción pública, lo convierte en instrucción pública, a hacer realmente un trabajo de intervención, de documentación sobre los edificios y arquitecturas que más o menos pudieran ir detectando pues en Toledo, Segovia, muy cercanos a Madrid inicialmente, como es lógico por un tema de intendencia. Pero quiero decir con ello que esa educación en arquitectura y en urbanismo, como me pedía los organizadores que centrara mi intervención aquí, está perfectamente asociada a la educación desde el primer momento, en el mundo de la arquitectura. Eso, evidentemente, antes lo ha reflejado muy bien también con esas derivas más actualizadas. Pero las iglesias, los palacios vacíos, las fortificaciones son trabajos muy iniciales en esa formación de los arquitectos del siglo XIX. De los arquitectos modernos, diría yo, en aquel momento, ¿no? Otro segundo comentario. Para mí, yo veía unos comentarios de algunos héroes que podemos tener en nuestra bibliografía particular. Uno de ellos, para mí, es el que fue el único secretario general que ha tenido España, secretario general de la UNESCO, que ha muerto hace unos meses, por cierto, Federico Mayor Zaragoza. Federico Mayor Zaragoza, hace unos años, a un pequeño grupo que tuvimos la fortuna de compartir con él un acto que iba a ser muy amplio, que por alguna manera, por alguna razón, nadie se enteró en Madrid, que celebramos, por cierto, en una magnífica fábrica rehabilitada, la Boeticher, en el sur de Madrid, rehabilitada, en el que nos encontramos que lo que iba a ser un acto de 500 personas, estábamos 12 personas y convertimos una gran conferencia en una mesa camilla, en una tertulia fantástica, en la que recuerdo de aquella intervención de Mayor Zaragoza, fue la última que yo le escuché, nos lanzó dos mensajes, uno al principio y otro al final de su intervención. El primero, muy pertinente en los momentos, nos fue para explicarnos, a gentes que muchos de ellos éramos profesores de universidad, que no nos equivocáramos y que supiéramos que educación y formación son dos cosas muy diferentes. De hecho, nos recordó que tienen mucho que ver con la universidad pública y la privada. La privada, que seguramente no habría que llamar universidad en realidad, para mí que soy profesor de la pública siempre, en la que explicaba que
la educación en una universidad tiene una componente fundamentalmente de educación cívica. Y luego está la formación, que como él decía, la pueden dar perfectamente muchos centros privados, pero eso es otra cosa distinta, importantísima también, naturalmente, que tiene que ver, obviamente, entre otras cosas, con buenas prácticas, por ejemplo, ¿no? Un debate que no voy a extenderme aquí, pero que tuvo en nuestra escuela una trascendencia, en aquel momento era subdirector de mi escuela, y tuvo un debate interno muy curioso sobre si lo que hacíamos los profesores era solamente formar arquitectos o era formar ciudadanos también. Lo dejo ahí, pero que tiene que ver muchísimo con lo que antes ha planteado Pablo entre los objetivos de este plan de educación patrimonial del que estamos hablando. Yo tuve la fortuna, por edad simplemente, y porque durante 30 años fui responsable de la conservación de una catedral importante en España, una de las 82 catedrales que tiene España, la Catedral de Cuenca, con mi compañera que está aquí delante, con la profesora también Mariana López Builla, y estuve efectivamente en la formación del que fue el primer plan nacional en España, que fue el plan de catedrales. O sea, iba a decir obvia, en cierto modo, pero sin embargo nunca quise estar en aquel plan, en realidad. Funciona, y sin embargo me interesó mucho desde el principio estar donde estoy ahora mismo, que es asesor, que para mí es un verdadero lujo. Sabéis que los profesores nunca lo decimos, pero en realidad damos clase para aprender, no para enseñar en realidad, y donde aprendemos muchísimas cosas, todos, en el Plan Nacional de Educación Patrimonial. Es un plan efectivamente transversal. En ese plan, en algún momento, hemos recordado también que cuando la UNESCO plantea su convención sobre patrimonio mundial, en el año 72, que tiene también muchas aportaciones, muchas novedades que conoceréis todos, no voy a extenderme con ellas tampoco, hay un momento determinado, 10 años más tarde, que arranca con 5 universidades esenciales en la formación del patrimonio mundial en educación, algo que nos pertenece mucho ahora mismo. Y además arranca con una visión siempre dual, bilateral, haciendo ver que esas universidades, la primera Virginia, naturalmente, por cierto, fundada por, yo creo que es el único arquitecto que fue presidente de Estados Unidos, que ha sido presidente de Estados Unidos, Thomas Jefferson, detecta o significa como directrices o como razones fundamentales para su declaración una labor educativa que tiene que ver con derechos culturales, con derechos humanos. Es una universidad en la que Thomas Jefferson hace de su acto fundacional, en términos de contenidos, educación en derechos humanos. Aunque obviamente había sido una razón de origen de toda la teoría de patrimonio en la Revolución Francesa, y que, por supuesto, refuerza poderosamente las pobres Naciones Unidas en situación tan delicada en estos momentos, ¿no? En el año 48. Derechos humanos. Y lo hace, a su vez, en un espacio arquitectónicamente modélico, que es la reforma del cuadrangle típico inglés, que trasladó ya en el campus de Virginia, la fundación del campus de Monticello. Pero luego, cuando se declara Alcalá de Henares en España, este diálogo vuelve a existir igual. En el caso de Alcalá de Henares, la educación es un elemento de formación fundamental. Tuve la fortuna de estar en la coordinación de este expediente y lo conozco muy bien. Y lo conozco bien porque cometimos un error, casi digo casi porque hubo alguien que nos avisó a tiempo. Dedicamos mucho tiempo a formar el expediente educativo, que era muy potente en Alcalá de Henares. Alcalá de Henares, para la gente que no sois quizá del mundo hispánico, quizá no lo sabéis, pero es la universidad que se establece para fundar las universidades del mundo hispánico en América. Todas ellas, al menos las primitivas, toman los estatutos de Alcalá de Henares como estatutos modélicos de universidad. Era la universidad, digamos, de la modernidad, del Renacimiento español, del Barroco también. Y solo el inspector que nos envió IRICOMOS en aquel momento para la evaluación final, que era uno de los grandes inspectores de Monument de France, Monsieur Repelin, un nombre que siempre nos puso un poco nerviosos,
Esa casualidad, ¿verdad? En castellano, que te viene alguien que se llama repelent, te podía preocupar, pero venía de evaluar precisamente el Vaticano como patrimonio mundial y nos llegó a Alcalá de Henares. Y en un momento de nos dijo, cuidado, se os ha olvidado una cosa importantísima, la arquitectura, de nuevo. El modelo de Alcalá, y fue por lo que también fue declarada Patrimonio Mundial, es porque es una ciudad universitaria por primera vez. Lo que hace Cisneros es construir una diápolis, a la ciudad original de Alcalá de Henares medieval, le añade una ciudad universitaria, pareja, y construida con los mismos principios con los que está construyendo en aquel momento ciudades como Santo Domingo o la primera La Habana, las primeras ciudades en cuadrícula de origen hispánico en América. La tercera fundación es Caracas, un diálogo que nos importa también muchísimo aquí, porque entre los vínculos que antes ha comentado Pablo está el concepto de artisticidad o de creatividad en el patrimonio. Y recordáis quizá alguno en el expediente de Caracas, el gran debate que tiene UNESCO es la vinculación de la magnífica arquitectura moderna, o sea, el momento moderno, por una parte la modernidad, que fue un debate convertirlo en patrimonio mundial fue muy interesante, pero además asociarlo a la vinculación con las artes, la integración de las artes, un principio del movimiento moderno. México es un ajuste muy interesante porque incorpora diversidad, que es una palabra que no ha salido todavía en esta mesa y que en educación nos importa muchísimo en el plan de educación, ¿no? El concepto de diversidad, porque integra todas las culturas prehispánicas en la educación con el movimiento moderno que había planteado ya Caracas. Y ya finalmente aparece Coimbra, que es la última de las 5 universidades, que obviamente es el mundo de la gran aportación de la cultura lusa a nivel mundial, ¿no? Pues con esos principios, por una parte, llegamos a otro paradigma que os quería plantear ahora, que nos aportó la pandemia, a todos sorprendentemente. Yo recuerdo en una red que sigue funcionando ahora mismo, la red más potente que tiene en patrimonio, en investigación en general, pero en patrimonio, la Universidad Politécnica, fundada en Brasil, por cierto, en Belo Horizonte, con la Universidad Federal de Belo Horizonte, que es la red PHI, la red Patrimonio Histórico-Cultural Iberoamericano, una red académica con 18 países, 170 universidades, vía vinculada, muy potente. Cuando nos reuníamos online en videoconferencia antes de la pandemia, recuerdo casi riéndome, nos reunimos con grandes dificultades, 8 universidades y con todos problemas de desconexión. Y cuando acabamos la pandemia, hay que decir que a veces los virus tienen algún efecto positivo. Cuando acabamos la pandemia nos encontramos que trabajar online era la manera más habitual de reunirnos con 80 universidades en las que no ocurría absolutamente nada, no pasaba nada. Nos veíamos todos y hablábamos todos. Se produjo una ampliación virtual de nuestra realidad, lo que llaman los expertos en inteligencia artificial una realidad espejo, una ampliación. Una ampliación que se me reduce muchísimo con los 2 minutos que me acaba de plantear Pablo, pero no importa, está muy bien. No quiero olvidar aquí, para dejarlo un poco para el debate final, que esas vinculaciones entre hombre, entre personas, bienes y valores, que están siempre en debate y que es el debate que tenemos todos ahora mismo y tenemos en términos de educación, están asociadas a un concepto fundamental que es democracia. Vamos a dejar, lo dejo aquí si os parece bien, porque luego espero que podamos ahora, en el tiempo que nos resta, poder intervenir y yo mismo en algunas preguntas a las interesantes intervenciones que me han precedido. Muchas gracias a todos. Gracias.